Hola a todos y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Les habla Dani. ¿Cómo están? Gracias también por la invitación, Dani. Mi nombre es Julián y también honrado por poder estar acá en este momento. Un placer, amigo, de tenerte nuevamente aquí grabando nuevamente, ¿no? Amigo, ¿qué tal estuvo tu semana? ¿Cómo la pasaste? Sé que han estado en medio de una campaña justo esta semana, ¿no? Sí, sí, amigo. Bueno, gracias al Señor. Cuando ya se acerca el viernes, nosotros los adventistas tenemos esa paz en nuestro corazón, ¿no? ¿No te pasa que sientes como que, bueno, de alguna manera congelamos todo lo de la semana y nos concentramos definitivamente en, en encontrarnos con Dios, en cerrar, no importa nada más, no importa qué tantos problemas haya en el trabajo, en cada una de nuestras labores, lo congelamos todo y lo importante es reencontrarnos con el Señor, pues gracias a Dios. Exacto, amigo. De hecho, para los que, bueno, están viendo la grabación, ¿no? Justo se está grabando un viernes, por eso la acotación que Sí, estaba diciendo, ¿no? Eh, Pero qué bueno, ¿no? O sea, tener esa sensación, esa alegría realmente de ese descanso realmente de una semana, ¿no? Que muchas veces pues viene con muchas cargas, ¿no? Eh, en este episodio especialmente me gustaría conversar un poquito sobre lo que es los últimos pasajes ya de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces vamos a mm, ir charlando un poco de estos pasajes, de algunas frases que él dice y cómo lo interpretamos, ¿no? Por una parte, y el significado también que puede llegar a tener en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué te parece, amigo? buenísimo, Dani. De verdad que no hay mejor momento que hacerlo diariamente. Elena de Guay lo recomienda, que diariamente deberíamos meditar y reflexionar en ese sacrificio. Exacto, amigo, ¿no? Y para ir comenzando, ¿no? Me gustaría hablar un poco sobre lo que viene a ser de nuestras últimas etapas, ¿no? Que todos vamos a tener que enfrentar, que es la muerte. Y humanamente, ¿cómo es que nosotros lo enfrentamos, ¿no? Y también comparar un poquito de cómo es que Cristo lo enfrentó, ya que a lo largo del Nuevo Testamento Él en varios pasajes nos va recordando que Él sabe que tiene que morir, Sí. ¿no? Entonces, amigo, cuéntanos un poco, ¿no? De cómo vemos esta última etapa quizás como humanos que nos toca pasar y cómo lo afrontamos, ¿no? Mira, hay un popular refrán, Dani, de todo tiene solución menos la muerte, pero para los cristianos hasta la muerte tiene solución. Yo creo que humanamente no estamos creados, diseñados con ese propósito. Por eso lo sufrimos tanto. Yo, por ejemplo, todavía, creo que todos en realidad hemos perdido algún ser querido muy cercano que de alguna manera nos afecta por el resto de nuestras vidas. Yo creo que Jesús, me imagino que María no estaba, o sea, sí sabía de la profecía porque era hija de Dios, pero no estaba tan consciente de que era su hijo, o sea, desde el punto de vista de madre, de que tenía que sacrificarse por el resto de la humanidad. No creo que como familiares estemos diseñados para ser amigables con esa idea, pero Claro, realmente es un poquito fuerte, es una consecuencia del pecado muy triste para la humanidad. exacto, ¿no? Y a mí me pone a pensar un poco, ¿no? Este hecho de que como humanos, ¿no? A veces por cosas muy simples nos frustramos, nos enojamos, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? El hecho de ya conocer, ¿no? Que vamos a morir. Es como si alguien nos dijera o supiéramos que de aquí a 3 años exactamente vamos a tener que fallecer, ¿no? Entonces, Imagínate. imagínate, nosotros probablemente estaríamos vividos o viviríamos constantemente deprimidos, ¿no? Desanimados, Sí. pero creo que Cristo lo enfrenta de una manera muy distinta a lo que nosotros probablemente lo afrontaríamos, ¿no? Yo creo que Cristo igual lo sufrió. Igual lo En el sufrió. Getsemaní tuvo su momento de humano 100% que lo lloró, lo sufrió. Este, al punto de que velaba toda la noche y quería que velaran por él también. O sea, era su lado humano
más carnal, queriendo apoyo de su entorno más cercano, apoyo espiritual. Yo creo que por eso nos fortalece tanto, Dani, el hecho de cuando alguien ora por nosotros, ¿no? Que nos dicen, estoy orando por ti. Y de repente no le damos mucha importancia, pero el poder de la oración es grande. Y cuando Dios responde esas oraciones, ahí sentimos que las personas que nos apoyan en oración, de verdad que es el gran apoyo que nosotros podremos tener. Exacto. Y también me hace pensar un poco de que realmente se convirtió en humano, ¿no? Porque su lado divino probablemente no hubiera sentido esos momentos, ¿no? Pero no, él realmente se hizo humano. Sí, 100%. Eh, y uno de los pasajes que me gustaría ir, ¿no? Viendo es el que encontramos, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 19, Ajá. donde Jesús ya está en la cruz Ajá. y justo ahí está separado, ¿no? Eh, lo que viene a ser del 28 al 30, ¿no? Te acompaño. Dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre con una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay que centrarnos en las palabras de Cristo, ¿no? La primera que dice es, tengo sed, ¿no? Ese lado humano, Sí. ¿no? Prácticamente pide, ¿no? Creo que hay una sensación muy humana cuando estamos en una explosión de adrenalina. No sé si te ha pasado por algún susto, por alguna experiencia, cuando hay alguna experiencia, alguna anécdota un poquito extrema, creo que de alguna manera las sensaciones en el cuerpo se manifiestan así, como que resequedad en la boca o algo así, ¿no? Entonces, yo imagino que era el lado 100% humano también después de haber caminado tanto trayecto con la cruz, en la condición en la que se encontraba, una condición natural, supongo, ¿no? Del momento. Exacto. Pero también, qué interesante la respuesta humana que le dan, ¿no? Sí. No sé si tú alguna vez has olido o has bebido quizás el vinagre, ¿no? Desagradable, no lo he tomado, no lo tomaría nunca. Pero ahí nos damos, ¿no? Cuenta de la respuesta humana que a veces nosotros también tenemos con otras personas en momentos difíciles, ¿no? Sin duda nos pone a pensar, a meditar, ¿no? Sí. De realmente cómo llegamos a ser como humanos, ¿no? Sí, definitivamente creo que la parte humana es bien complicada en ese tema. Creo que somos muy insensibles a veces en ese tipo de circunstancias. Cuando la persona necesita más de nosotros, a veces como que no somos tan empáticos. Nos preocupamos mucho por nosotros, por nuestro bienestar, por primero yo y segundo yo y tercero yo, pero también ponernos en los zapatos ajenos también creo que nos daría un poquito más de sensibilidad en ese tema. Exacto, ¿no? Y la segunda frase que nos dice, ¿no? Es la de consumado es, ¿no? Amigo, explícanos un poquito de a qué se refiere con esta frase, ¿no? De consumado es, ¿a qué se refiere? Mira, hay otra frase en otro evangelio, este, del mismo momento de la cruz. Yo me imagino que era tanto la agonía, tanto el cansancio de Jesús, que él da por terminado ahí su misión. O sea, ahí su lado humano hizo todo lo que pudo, no aguantó más y le dejó todo el trabajo divino al Espíritu Santo. Me imagino que a eso hace alusión esa frase de Jesús. Lo leí una vez en Elena de Guay y era su lado humano definitivamente agotado ya al final de todo
el calvario que sufrió ahí, pues. ¿no? Sabemos que Cristo nos va contando, ¿no? Que Él ha venido con un plan, ¿no? Y que a lo largo de todos los años siempre lo va recordando a sus discípulos, ¿no? Y creo que también esta frase nos da a entender que Él perfectamente sabía que había un plan, ¿no? Sí. No, no es algo armado, no es algo que las circunstancias lo llevaron hasta ahí, No fue ¿no? Judas. ¿Ves? Sino que realmente, pese a todo, ¿no? Había un plan. Pero esta frase también de consumado nos habla un poco de su plan de salvación que tenía, ¿no? Sí, de hecho, es un plan de salvación desde el principio de la creación, que ya necesitaba restaurar todo lo que se había perdido, ¿no? La santidad y el origen del pecado, con todo lo que conlleva. Sus discípulos creo que lo veían más, creo que todos en realidad, estamos muy enfocados en la parte terrenal, les pasó a ellos también. Ellos querían su reino acá, pero Jesús tenía una misión clara por nosotros, que su lado humano llegó a sufrirlo, pero en realidad él tenía una misión divina en favor de la humanidad. Y creo que siempre fue por amor, definitivamente. Justo esta semana que pasó nos enseña de ese momento y por lo general la sociedad lo tiende hasta viralizar en las redes de que me quedo con el Cristo que resucitó, pero el resto del año a veces lo olvidamos. Elena White recomienda que deberíamos hacerlo diario, meditar diariamente en lo que fue su sacrificio, que es la única manera. Martín Lutero dijo, me miré a mí y era imposible salvarme, pero miré a Jesús y era imposible perderme. Lo dio todo para que nosotros fuéramos salvos. Exacto, ¿no? Y también nos habla, ¿no? De que realmente solo es a través de Él, Solo a ¿no? través de Él. Solo es a través de Él, que nosotros no podemos hacer algo, ¿no? Con lo cual podamos ganar esa salvación. Definitivamente, no es nada, no hay nada que podamos hacer. De hecho, todo lo que podemos hacer nos puede perder la salvación. Exacto. Definitivamente. Otro pasaje que me gustaría hablar también ya, cuando Cristo está ahí en la cruz, ¿no? Es este hermoso pasaje, ¿no? Cuando encontramos a los dos ladrones que están a su lado, ¿no? Justo aquí lo tenemos en lo que es Lucas, ¿no? Entonces, aquí, amigo, si puedes apoyarme, Claro. a partir del 43. Ajá. Dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Hay que leer Wow. un versículo antes. El 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿no? Claro, es un pasaje único, ¿verdad? Porque no sabemos más de este ladrón, pero sin embargo, Cristo ahí le está diciendo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, imaginémonos por un momento, ¿no? Las personas que estaban ahí en este momento de la crucifixión y escuchando estas palabras de Cristo. Él está asegurando, ¿no? Que estará ahí. Sí. ¿No? Entonces, probablemente pensaban, pero este es un loco, ¿no? ¿Cómo él le está asegurando a alguien prácticamente la salvación? Y ellos me imagino que en su posición de justicieros, fariseos, ellos todavía blasfemarían muchísimo más, como que, ¿por qué este hombre que estamos crucificando? Porque si fuera Dios no lo estaríamos crucificando, era la posición de ellos. ¿Por qué le está asegurando a este ladrón también que va a estar en el paraíso? Yo creo que eso refleja definitivamente lo que estábamos hablando previo, que no hay manera alguna de hacer obras. ¿Te acuerdas de José de Arimatea, en el caso de la tumba? O se me fue el nombre ahorita, el que llevó la cruz.
Mira, bueno, mientras lo busco, el caso de José de Arimatea era un erudito de la Ah, ley, ¿no? Un exacto. estudioso y, entre comillas, hasta dio su tumba para Jesús, una tumba que no estaba utilizada. Pero, de alguna manera, ¿qué hizo el ladrón bueno para asegurar el paraíso? Todos como sociedad lo rechazaron. O sea, él no tenía que tener la garantía de entrar al paraíso, pero ahora la tiene. Y es que nada de lo que hagamos, nada nos va a garantizar la salvación. Absolutamente nada. Ya te lo voy a encontrar acá mientras. ¿Ya? Pero justo en estos dos versículos que acabamos de leer, es curioso porque encontramos que este ladrón tenía fe, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, claro que lo reconoce, ¿no? Claro Definitivamente. que en ese instante podemos ver la fe que tenía este ladrón. Y como estabas comentando, ¿no? Los fariseos en ese momento, eh, por las acciones que hacen, ¿no? Terminan acusando a Cristo. Y qué curioso que es crucificado, como dice, al lado de dos ladrones, ¿no? O sea, prácticamente querían que se entienda que Cristo también era parte de ellos, ¿no? Y en algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, no dicen ladrones, dicen malhechores, ¿no? Uh-huh. Tal vez se puede interpretar hasta como revolucionarios, Uh-huh. ¿no? De hecho, el mismo Barrabás. El mismo Exacto. Barrabás. A eso vamos. Justo los dos tuvieron la misma oportunidad. No importa, en ese momento, en el encuentro con Jesús, ahí nos demuestra que no importa definitivamente el pasado ni el presente. Ahí importa la fe y la receptividad que tuvieron cada uno de los dos. Uno tuvo la oportunidad de aceptar la bendición, la rechazó y se burló, y el otro más bien la pidió. Exacto, ¿no? Y creo que nos deja una gran lección también, ¿no? Porque si bien es cierto, de este ladrón sabemos poquísimo, no sabemos cómo ha sido su vida antes, ¿no? Y vemos también que obtuvo la salvación prácticamente en el En último instante de su su último vida, momento, sí. ¿no? Pero puede que algunas personas puedan quedarse con eso, ¿no? En plan de, no, ya al final de mi vida puedo recién aceptar a Cristo. Pero creo que eso también es prácticamente jugar, ¿no? Porque al final nadie sabe el momento exacto donde va a morir. Nadie Sí. sabe si mañana va a despertar, ¿no? No, Hay no accidentes tenemos. que en un segundo perdemos la vida, ¿no? Pero también nos habla de que hasta nuestro último instante tenemos esa oportunidad de ser salvos. Sí, mira, Dani, justo me hiciste recordar, ayer tuve un encuentro con una amiga que ya tomó su decisión de bautismo, pero ella lo está, mira, ve, ella lo está programando para septiembre. ¿Qué pasaría si algo le pasa a ella o a algún familiar de ella de aquí a septiembre? Sí me explico, o sea, si ya tomamos la decisión de encontrarnos con Jesús, de aquí hasta que suceda, pueden suceder muchas cosas. En el caso del ladrón fue gracia. Y todo es gracia realmente. El hecho de que estemos sentados aquí hablando es gracia porque algo pudo suceder mientras veníamos. O algo pudo suceder en la noche en cualquiera de nuestros órganos y dejamos de funcionar, dejamos de respirar. Pero definitivamente todo es por gracia. Ahora, si ya tomamos la decisión, y me vi tentado anoche a decirle, pero si ya tomamos la decisión, ¿por qué postergarla? Si no hay garantías. Exacto. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Este ejemplo que nos deja, porque nos da un ejemplo de que realmente lo tenemos tan cerca, pero que a veces también decidimos postergar, Uh-huh. ¿no? Decimos más adelante, ¿no? O cuando termine, por ejemplo, la universidad, cuando ya sea adulto y ya tenga quizás establecido un hogar, ¿no? Una familia, bienes, ¿no? Uh-huh. Y siento que a veces es, ¿no? Ya jugar a la suerte. Como dices, realmente no Sí. sabemos si es que más adelante estaremos tan dispuestos también a volver a aceptarlo, ¿no? Y el peligro, Dani,
es que nosotros pensamos que es para los que no han aceptado a Jesús, de alguna manera el que no se ha bautizado. Incluso a veces nosotros los cristianos, no, bueno, puedo de repente negociar el sábado en mi trabajo, estos meses voy a trabajarlo hasta que lo hago, hasta que hago toda la negociación con mis socios, con mi jefe, llámese como se llame. Algo puede pasar en ese lapso, ¿no? O de repente los estudiantes, cuando todos estamos en la universidad, en realidad yo tengo un testimonio muy lindo que no lo he contado aquí, al menos desde en mi iglesia, en esta iglesia nunca lo he contado, pero algo pasaba todos los lunes cuando yo llegaba a la universidad y les decía a mis compañeros, ¿cómo les fue el sábado? Porque la profesora me juraba los miércoles que el sábado había taller y el taller es parcial. Y yo les decía a mis compañeros, ¿y cómo les fue el sábado? Y ellos decían, se enfermó el hijo de la profesora. O sea, algo pasa, algo pasaba. Y, o sea, no lo vas a creer. Bueno, sí lo crees porque la fe es increíble para los cristianos. 6 meses pasando algo todos los sábados. A la profe le pasaba, le dañaba el carro, se le enfermaba el hijo, la mascota. Todo pasaba. O sea, cada sábado era una eventualidad diferente que le pasaba a la profesora. Y el profe juró que yo no iba a pasar. Y incluso lo ascendieron como profesor de la facultad y el profe se murió en una enfermedad. O sea, no estoy diciendo que Dios a nosotros los cristianos nos abre caminos, pero mira, de alguna manera la profesora de la facultad ahora fue mi profesora, que me estima mucho, nos tenemos buena relación y me ayudó tanto en mi documentación para la titulación que ahí te das cuenta que vale la pena ser fiel. O sea, vale la pena esforzarse por Dios porque, bueno, Dios se dio a sí mismo, pues ¿qué podemos nosotros negociar? Un semestre de fidelidad, ¿no? O una carrera de fidelidad. Si ponemos a Dios primero, yo creo que no nos va a dejar al último, nunca. Y retomando el tema, para nosotros los cristianos es muy fácil pensar de que este tema es para los que no han aceptado a Jesús. Para nosotros también puede estar pasando, definitivamente. ¿Cuánto tiempo hace que oramos en comunión con Dios, que no oramos repetitivamente? ¿O cuánto tiempo hace que abrimos su palabra y no solo la leemos por cumplir, sino queriendo encontrar respuestas de Él? Entonces a veces nuestra relación con Dios está un poquito fría y pensamos, bueno, ahorita estoy muy enfocado en el trabajo, pero después voy a dedicarle mejor tiempo a Dios. O después voy a hacer mejor mi ministerio. O este año me tomo un año sabático. ¿Me entiendes? Como la mayoría. O como cuando nosotros nos cansamos, que también está la otra contraparte, tomar muchos cargos, que también definitivamente no es saludable. No es nada saludable y te hablo desde la experiencia propia que te cansa muchísimo. Entonces, no deberíamos, Dani, postergar tanto ese reencuentro con Dios porque puede ser el último, la última oportunidad como la del ladrón. Exacto. Y justo ya en una grabación anterior no hablábamos de que es diario, ¿no? Es Sí. diario tanto para los que todavía no están bautizados, para los que ya están bautizados, para los que llevan un día, para los que llevan años, Ujú. ¿no? Y entender eso creo que es vital, ¿no? Eh, Uno de los pasajes también ya al final que siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Es que nos habla de que Cristo es el que entrega su vida. Es un poco, eh, bueno, en mi caso siempre me deja pensando, ¿no? Porque no dice que lo mataron, Claro. dice que Él voluntariamente Ujú. entrega su vida, ¿no? O sea, bueno, ya si nos vamos quizás al tema histórico, ¿no? Al tema de cómo era la crucifixión como tal, nos llega a decir que a veces tardaba días enteros, ¿no? Sí. Y también uno humanamente, ¿no? No puede decidir en qué momento morirse. No es como que Sí. diga, ya, me quiero morir y me muero, Ujú. ¿verdad? Inclusive si estuviéramos agonizando, Sí. ¿no? No podemos decidir nosotros voluntariamente en qué momento nos morimos. Pero sin embargo nos dice que Cristo sí, ¿no? Sí. Él decide. Es curioso, ¿no? Porque a veces creemos que ya en ese momento en que fallece el mal, por un pequeño momento tuvo victoria, pero no. Ujú. Él, como nadie, como la muerte realmente no tiene, dice, eh, ¿cómo podríamos decir? La muerte no la afecta, ¿no?
Él mismo es el quien decide morir. Claro. A él es el único que tiene la llave de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis. ¿Sabes qué? Otra de las cosas que me encanta, pero es que Dios no dejó nada al azar. Jesús tenía el poder de zafarse de toda esa multitud si no Exacto. hubiese sido el plan de salvación. No dejó nada al azar, definitivamente. Incluso la hora en la que descansó. Que para nosotros abrimos la Biblia y encontramos que Dios separó un día especial, que es una bendición para el hombre, el mismo Jesús en su sacrificio, y se resucitó también después de ese día. O sea, no dejó nada al azar, todo lo dejó según su palabra y no hay contradicción. No es que las 30 monedas movieron al sacrificio de Jesús. Definitivamente todo eso fue producto de que se tenía que dar, ya estaba Ya profetizado, está pero es parte de profetizado. un plan de salvación. Que si no hubiese Sí, sido el plan de salvación, nada de eso hubiese sucedido. sí, exacto, ¿no? Justo como mencionas, él tenía el poder realmente, ¿no? Sí. Y, y se ve también en otros pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando van a buscarle a Jesús, ¿no? Domingo muy temprano. Y con los guardias, todo, ¿no? Y dice, estamos buscando a Jesús, y él dice, soy yo, ¿no? Y dice que se caen, ¿no? Wow. O sea, tenía, pues, y si su voz simplemente, ¿no? Provocaba eso, ¿no? Sí. Y me parece irónico, ¿no? Porque ellos nuevamente se levantan, nuevamente dicen, ¿dónde está Jesús, no? Y nos demuestra que realmente tenía ese poder, ¿no? Pero que sin embargo, pese a tenerlo, no lo usó, ¿no? Por amor. Por amor, Por amor. ¿no? No lo usó, que todo tuvo un plan y que perfectamente sabía cómo iba a suceder, ¿no? A veces también escuchamos, por ejemplo, ya en las últimas eh, palabras de Jesús, ¿no? Que se dice de que sintió que el Padre la abandonó, Sí. pero al momento ya él dice, Padre, En tus entrego manos. en tus manos, ¿no? Entrego mi espíritu. Y ahí vemos entonces esa confianza, ¿no? Sí. Entonces no es que el Padre la abandonó o que realmente él sentía que el Padre la abandonó. Claro, definitivamente. O sea, estaban en la... Eres uno. Él es un... Es Dios encarnado. Y ese poder del que mencionas, mira, cuando miramos a nuestro alrededor, por ejemplo, esos paisajes hermosos, se formaron con solo su voz. O sea, qué difícil, ¿no? ¿Tú te imaginas de dónde salieron las semillas que brotaron en ese momento cuando Jesús mandó a que produzca la tierra hierba verde, como dice Génesis? Ese poder creador de su voz, ese mismo poder no lo usó por amor. Por amor, él decidió entregar su vida y era la única vida que podía garantizarnos a nosotros la victoria sobre la muerte eterna. Más nadie, o sea, ni siquiera nosotros muriendo por alguien más muriendo por nosotros, definitivamente no habría modo alguno de salvación. Y ya para ir terminando, ¿no? Siempre me parece hermoso cómo es la gracia, ¿no? Porque no la merecemos, ¿no? De plano no lo merecemos. Creo Sí. que cada día de nuestra vida nos enojamos a veces con familiares, mucho más con personas En del la trabajo, de calle. la calle, ¿no? Sin embargo, en Cristo observamos un ejemplo completamente distinto, ¿no? Y nosotros no podríamos llegar a ser como Él, ¿no? Y también, ¿no? La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y si es la muerte, entonces sí o sí no podríamos pagarlo por nosotros mismos, ¿no? No, porque ya está pago. Gracias a Dios, solo por gracia. Solo por Él. Es increíble, Dani, que esta semana reflexionaba en el versículo del mismo apóstol que dice: el bien que quiero hacer no es lo que hago, sino el mal que no quiero, ese es el que hago. Miserable de mí. Y eres un hombre, ellos estuvieron con Jesús. ¿Qué será de nosotros que de oídas, como dice
su palabra. De oídas te había oído, ¿no? Que es hermoso igual es entender a Dios, pero no es, o sea, pero estar con Él, que le invitamos diariamente. También de alguna manera estamos con Dios cuando podemos tener esa comunión, pero a veces es tan superficial, ¿no? Que solo leemos, oramos repetitivamente, que no estamos con Dios. Entonces, el hecho de ellos estar con Dios presencialmente, yo me imagino que fue todavía más especial. Y aún así sentir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Definitivamente es gracia. No hay bendición, o sea, no hay beneficio humano, ventaja humana que podamos utilizar en favor de nuestra salvación. Exacto, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿no? Siempre hay muchas cosas que me deja pensando, ¿no? Cuando vemos lo que Cristo nos cuenta, lo que con sus acciones nos demuestra también, ¿no? Y seguro más adelante ya iremos nuevamente eh, meditando, conversando un poco de estos pasajes, ¿no? Sí, definitivamente. Julián, gracias por acompañarnos en una nueva grabación, ¿no? Y espero pronto nuevamente Dani, un episodio. muy enriquecedor. Empezar el sábado, porque para los que nos están escuchando se está grabando en sábado. Empezar el sábado, viniendo de nuestras actividades, a meditar en la palabra del Señor y poder compartirla, de verdad que es especial. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última y que podamos de alguna manera les pueda bendecir también lo que acá hemos meditado a nuestros oyentes. Estoy seguro que sí, amigos, ¿no? Gracias por acompañarnos, ¿no? Y un placer y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao. Chao.